comentaron, yo soy residente de segundo año de medicina interna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y muchas gracias a la doctora Parra por la ayuda a la hora del desarrollo de la presentación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar la charla. Entonces vamos a hablar de injuria renal aguda. Lo que quisimos hacer fue un abordaje con base a un caso clínico que tuvimos en la clínica. Entonces es un paciente masculino de 71 años con antecedente de SEA de próstata en progresión, estadio 4, ya resistente a manejo médico y quirúrgico, metastásico, que consulta el servicio de urgencias por un cuadro clínico de una semana consistente en edema progresivo y cambios inflamatorios en tercio distal de miembros inferiores, asociado a síntomas irritativos urinarios de 3 días de evolución y unos picos febriles cuantificados hasta 39 grados. Cuando llega al servicio de urgencias, el paciente está hipotenso, taquicárdico, taquipneico, con una saturación de 90% de oxígeno ambiente. Dentro de los hallazgos positivos encontramos un paciente deshidratado, álgido, diaforético, cardiopulmonar normal, con abdomen con globo vesical, puño percusión positiva, extremidades con un llenado capilar de 4 segundos, neurológico paciente alerta pero somnoliento, sin focalizaciones, con un Glasgow 14 de 15. Dentro de los laboratorios que tomamos, paciente con una hemoglobina de 7.6, un hematocrito 22.9 y un volumen corpuscular medio 88.4, una hemoglobina corpuscular media 29.3, una leucocitosis extensa de neutrófilos con una trombocitopenia moderada, un reactante de fase aguda, una PCR positiva, una creatinina de 7.07 miligramos de decilitro. Al revisar el historial de creatininas con una previa de 0.9 hace 2 meses, un BUN en 137, un sodio en 130 y un potasio en 6.37. Se le toma un uranálisis en donde tenemos una leucosterasa, unos nitritos negativos, una leucocituria, bacterias 3 cruces, sin moco, no cilindros y no cristales. Se encuentra un gram de orina con bacilos gram negativos y posteriormente se le aísla en el urocultivo una Klebsiella ble positiva. Entonces, dentro de los lista de problemas o diagnósticos que se planteó en el servicio de urgencias para poder hacer el abordaje del paciente, tenemos un paciente masculino con adulto mayor, una sepsis con posible foco urinario, una infección de vías urinarias complicada tipo pielonefritis, con un QI-SOFA de 2 puntos, una anemia de volúmenes normales, una trombocitopenia moderada con una injuria renal aguda, CADIGO 3, y aquí tiene 3 componentes: componente renal, prerrenal y posrenal, una hiponatremia leve y una hipercalemia severa. Entonces nos vamos a centrar en el componente de la injuria renal, en el componente de la injuria renal aguda, ¿sí? Entonces, como tenemos la definición, es un síndrome heterogéneo caracterizado por un rápido deterioro en horas o días de la función renal. Y vamos a tener principalmente 3 consecuencias importantes cuando cursamos con una injuria renal aguda. La primera de ellas va a ser una retención de productos nitrogenados, alteraciones electrolíticas y desórdenes del equilibrio ácido-base. ¿Por qué tenemos que saber de injuria renal aguda? Y es la razón por la cual estamos aquí un viernes a las 6 de la tarde tratando de hablar de injuria renal aguda. Es que es muy frecuente encontrarlo en todos los servicios de nuestras clínicas. Sí, hasta el 5% de los pacientes hospitalizados van a desarrollar una injuria renal aguda. Y esta incidencia y prevalencia va a ir aumentando a medida que va aumentando el nivel de complejidad en los servicios. Entonces, entre un 30 y un 50% va a ser en los pacientes que están internados en la unidad de cuidado intensivo, llegando a una mortalidad cerca del 40%. Si está asociado a un cuadro séptico, como es el caso de nuestro paciente, puede ser tan grave como un 80%. Debido al cambio poblacional que se está presentando en las últimas décadas y que este número o esta edad ha venido aumentando, este envejecimiento de la población, entonces se ha venido aumentando ciertas comorbilidades como la hipertensión y la diabetes mellitus. Entonces, el número de hospitalizaciones con un diagnóstico, que el diagnóstico principal es la injuria renal aguda, aumentó de 281.500 a 504.600 entre el 2005 y el 2014.
Y el número de hospitalizaciones con un diagnóstico secundario de insuficiencia renal aguda aumentó de 1 millón de pacientes a 2.3 millones de pacientes. Entonces es algo que realmente nos vamos a encontrar día tras día en cualquiera uno de los servicios del hospital. Entonces, es importante hacer un adecuado abordaje de los pacientes con una injuria renal aguda. Aquí vamos a tener una gráfica que nos va a relacionar la mortalidad respecto a los diferentes estadios de la falla renal y de la injuria renal aguda, perdón. Y podemos ver que a medida que se va complicando mucho más la injuria renal aguda, pues la mortalidad puede llegar hasta casi un 50%. Bueno, este fue un metaanálisis que se realizó, fue una revisión sistemática entre el 2004 y el 2012. Lo que se quería era estimar la incidencia de la injuria renal aguda alrededor del mundo y también estimar su mortalidad, con el objetivo también de caracterización demográfica alrededor del mundo, en las diferentes regiones del mundo. Entonces se incluyeron 302 estudios, una media casi de 50 millones de pacientes, uno de los estudios más grandes que se desarrolló en injuria renal aguda. Se tomó como criterios de exclusión la clasificación JADIGO, ¿sí? Y por lo tanto se lograron incluir 154 estudios con un N casi de 3 millones y medio de pacientes. ¿Qué fue lo que se encontró? Se encontró que alrededor del 21% de los pacientes hospitalizados van a desarrollar una injuria renal aguda. Alrededor del 33% de la población pediátrica hospitalizada van a desarrollar algún grado de injuria renal aguda. Esto significa más o menos una relación de de cada 5 pacientes que vamos a tener nosotros en el hospital puede desarrollar una injuria renal aguda. Y de mortalidad alrededor de un 23.9% de los adultos. Como también ahondó sobre las características demográficas, podemos ver aquí la gráfica, ¿sí? A nivel mundial, en donde vamos a encontrar varias diferencias. Entonces podemos ver que en Sudamérica vamos a tener una incidencia un poco mayor de pacientes con injuria renal aguda respecto a Norteamérica. Aquí casi el 30% y aquí cerca un 25%. Un comportamiento similar se va a ver en Europa, en donde en la parte del sur de Europa va a tener una incidencia por encima del 30%, cerca del 31.5%, a diferencia del norte de Europa, que no alcanza a llegar al 15%. ¿Sí? Eso como para tenerlo presente. Y en este estudio no se incluyó población africana. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tener un paciente hospitalizado y que puede desarrollar una injuria renal aguda? Pues como siempre los vamos a clasificar en 2 grupos. Uno, en aquellos factores de riesgo no modificables y en aquellos factores de riesgo que son modificables. Los no modificables, entonces aquellos que ya tienen unas patologías de base como pacientes con VIH-Sida, pacientes que tienen enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, falla cardíaca, diabetes mellitus, pacientes por encima de 65 años que tienen enfermedad vascular periférica, que tienen antecedentes quirúrgicos renales o que tienen una estenosis de la arteria renal. Y aquellos que son modificables, entonces vamos a resaltar aquellos pacientes con anemia, hipercolesterolemia, hipertensión, hipoalbuminemia, aquellos pacientes con hiponatremia, aquellos pacientes que requieren unidad de cuidado intensivo porque requieren soporte ventilatorio, tener en cuenta siempre, y eso es uno de los mensajes más importantes de la charla, es siempre tener en presente qué medicamentos son los que están recibiendo los pacientes, porque muchos de ellos pueden tener un efecto nefrotóxico si el paciente está cursando con un cuadro de rhabdomiolisis o si el paciente está séptico. Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar o vamos a entrar en materia. Vamos a tratar de establecer cómo es el espectro clínico de las enfermedades renales, ¿sí? Teniendo en cuenta los 3 tipos principales. Entonces vamos a hablar de lesión renal aguda cuando tenemos un comportamiento en tiempo menor a 3 meses. Hay una enfermedad renal aguda, sí, que es diferente a la lesión renal aguda, que es el periodo de tiempo entre 7 días y 3 meses. Y ya la enfermedad renal crónica en donde está por encima de los 3 meses. Podemos ver, y si nos centramos en la lesión renal aguda, que a diferencia de la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica, no vamos a tener marcadores de daño renal. Entonces no vamos a tener proteinuria, ni hematuria, ni piuria. Y básicamente nos vamos a centrar en 2 cosas principales. Una, en el volumen urinario y 2, en el aumento de la creatinina. ¿Sí?
Pero entonces tenemos que tener en cuenta que hay muchas clasificaciones, principalmente tres, que nos hablan o que nos van a tener en cuenta cómo es el estadio de la enfermedad renal aguda. La primera de ellas fue la de Rifle, que salió más o menos en el 2004. Esta fue bastante criticada. Bueno, realmente el RIFLE es un acrónimo, sí, podemos ver acá de riesgo, de injuria, de falla, de pérdida, ya de estadio final, pero es criticada o realmente ha perdido su uso por el hecho de que incluye la utilización de la tasa de filtrado glomerular, que como tal en un estado agudo, pues no sería correcto utilizarla. Y tenemos las otras dos clasificaciones, que es la KIN y la CADIGO, que realmente son muy similares, incluyen también, como podemos ver, los valores de creatinina o los aumentos en la creatinina y la disminución en el volumen urinario. Pero lo que las va a diferenciar va a ser más que todo en la definición. Vemos que en la KIN tenemos un aumento de la creatinina sérica por encima del 50%, o 0.3 miligramos de decilitro en 48 horas, a cambio que la CADIGO con respecto al aumento de la creatinina es un poco más flexible y lo lleva hasta 7 días. Esa es como la diferencia más importante entre la CADIGO y la AKIN. ¿Para qué se usa? Realmente no va a tener un impacto a la hora de establecer el manejo, sino que nos va a predecir cómo le va a ir ese paciente. Entonces aquí vamos a tener otra tabla, otra gráfica mejor, en donde vamos a tener la sobrevida de los pacientes después del egreso respecto al tiempo. Entonces podemos ver que a medida que los pacientes van empeorando en su función renal, entonces va a tener menos probabilidad de sobrevivencia. Pero ¿cuál usar? Pues realmente el rifle sí ya se ha perdido su uso. Ahorita más que todo se utiliza la KIN y la CADIGO, pero preferiblemente la CADIGO, que es como en la que nos vamos a centrar. Y para que la tengan aquí presente un poco más organizada, entonces vamos a tener tres estadios, ¿sí? El estadio 1, en donde vamos a tener una creatinina entre 1.5 y 1 veces lo basal, o un aumento de la creatinina eh, por encima de 0.3 miligramos de decilitro, que cumple como con la definición de injuria renal aguda. También tenemos que tener en cuenta el gasto urinario, pacientes que tengan un gasto urinario de 0.5 mililitros kilogramo hora durante 6 a 12 horas. Ya cuando estamos en un estadio 2, entonces tenemos pacientes que tienen una creatina de 2 a 2.9 veces lo basal y un gasto urinario por debajo de 0.5 mililitros kilogramo hora, pero por encima de las 12 horas. Y ya el estadio 3 pues va a incluir tres cosas importantes: la creatinina por encima de 3 veces lo basal, un aumento de la creatinina por encima de 4 miligramos, o que aquellos pacientes que ya requieran terapia de reemplazo renal o que ya estén en un cuadro de anuria. Bueno, pero aquí tenemos que hacer una aclaración, y esto es lo que hace la medicina algo realmente apasionante. A pesar de que estas definiciones están bien establecidas, han venido generando ciertos cambios, y es lo que vamos a mirar en las guías o abordajes diagnósticos de las personas con injuria renal aguda. Ya lo que se tiene en cuenta, si es que, por ejemplo, la creatina tiene ciertas limitantes, por ejemplo, el sexo, la edad, la cantidad de masa muscular que tiene el paciente, la condición clínica que tiene el paciente, entonces puede ser no un biomarcador no tan efectivo. Entonces lo que se está tratando de hacer es cómo poder determinar que una paciente está teniendo una injuria renal aguda en el momento real, en tiempo real. Entonces ya se están desarrollando ciertas características o ciertas formas o ciertos biomarcadores para hacer un monitoreo mucho más preciso, ¿sí? En tiempo real. Eso es una de las cosas que se espera con las nuevas guías o los nuevos modelos que se están realizando. También otros tipos de clasificaciones, esto realmente todavía no se ha planteado, no se le ha dado un tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la clasificación de injuria renal aguda, persistente, transitoria, recidivante o recuperada, hacer una clasificación respecto a las etiologías, sí, que más adelante vamos a ver algo que está cambiando, sí, determinar si hay algún tipo de diferencia en aquella injuria renal aguda de inicio en la comunidad versus inicio en el hospital, y algo que es como el boom, que es lo que vamos a tener que ir implementando en nuestros servicios, es el uso de marcadores de daño, marcadores de estrés renal.
Bueno, entonces algo respecto a la fisiopatología, entonces podemos ver ciertas etapas. Entonces el compromiso, la primera etapa va a ser aquella de iniciación, la segunda va a ser la extensión. Ya si no podemos plantear un manejo adecuado para la injuria renal aguda, entonces vamos a tener una etapa de mantenimiento y ya finalmente cuando pasamos esa etapa crítica y si el paciente puede empezar a retomar o a recuperar función renal, la parte de reparación. Entonces, ¿en qué consiste la iniciación? Entonces, tenemos una disminución del flujo sanguíneo renal. Normalmente, o la mayoría de los casos de injuria renal aguda, estamos frente a una causa prerrenal. Entonces, esto va a generar una estasis y congestión de los vasos rectos. Con esto vamos a generar una disminución del ATP, vamos a empezar a tener necrosis de la célula, vamos a generar un desprendimiento y una obstrucción. Se va a generar un fenómeno de backleak y con esto se va a iniciar una cascada inflamatoria. No solamente se va a ver afectado esta parte de la necrosis de los túbulos, sino que también se puede generar una lesión del endotelio vascular, que esto también va a generar un aumento o va a generar un inicio de la cascada inflamatoria. Y esto va a generar la liberación de ciertas citoquinas como interleuquina 6, interleuquina 18, interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis kappa beta. Ya cuando pasamos a la segunda etapa de extensión, entonces se genera un aumento de la hipoxia tisular, se genera una permanencia, una continuidad del proceso inflamatorio y ya las células tubulares presentan necrosis y apoptosis. En las últimas dos etapas de mantenimiento y reparación, entonces, si el paciente tiene la capacidad de retornar a su función normal, entonces se genera esta recuperación de una forma lenta, las células epiteliales restablecen la homeostasis y todo esto gracias a que el flujo sanguíneo puede retornar a lo normal. Este es otro de los puntos que está cambiando con respecto a la injuria renal aguda y se va a tratar de definir en qué momento se considera que el paciente tiene una recuperación de su función renal. Bueno, entonces esta gráfica es algo súper importante y es como la base con la cual uno se enfrenta a un paciente con injuria renal aguda. Entonces siempre tener en cuenta la etiología, ¿sí? Si es de origen prerrenal, renal y postrenal. Esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando tiene un paciente con injuria renal aguda. A pesar de que eso es lo que siempre se nos ha dicho y durante todo el tiempo que vamos estudiando medicina, siempre nos dejan eso muy claro, pero inclusive hasta eso está cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha venido cometiendo un error, por ejemplo, en donde nosotros tenemos que todas las causas prerrenales es sinónimo de hipovolemia y no es así. Entonces se va a tratar de cambiar un poco este enfoque, ¿sí? Y dejarlo como afectaciones que reducen la función glomerular, afectaciones que resultan en lesión de túbulos y glomérulos o que generan un cambio en ambas. Pero por ahora centrémonos en que los pacientes pueden tener un origen prerrenal, renal o porrenal o la combinación de estos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por aquellos pacientes que tienen un componente prerrenal. Realmente lo que están sufriendo es un cuadro de hipoperfusión renal. Los que tienen un componente postrenal es una obstrucción del tracto urinario. Y los que tienen un componente intrínseco o renal, entonces podemos tener tres tipos. O un compromiso glomerular, un compromiso intersticial, un compromiso tubular o túbulo intersticial. Bueno, entonces, aquellos pacientes que tienen características de que la injuria renal aguda sea de origen prerrenal, entonces las causas pueden ser cinco. Como podemos ver, no solamente es una depresión de volumen o un cuadro de hipovolemia. Pueden haber muchas otras causas y eso siempre lo tenemos que tener presente. Entonces, lo primero, aumento de la presión intraabdominal, pacientes que están haciendo un síndrome compartimental abdominal que genera una disminución del flujo sanguíneo renal, depresión de volumen intravascular, ahí sí, cuadros de hemorragia, pérdidas gastrointestinales, mismas pérdidas renales, pacientes con una vasodilatación periférica, una de las más representativas es la sepsis, como en nuestro paciente, una reducción del gasto cardíaco, pacientes que cursan con shock cardiogénico, enfermedades pericárdicas, insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, o cuadros de vasoconstricción renal. Entonces,
Por ejemplo, en nuestro paciente estaba cursando con una reducción del gasto cardíaco, también una vasodilatación periférica y una vasoconstricción renal, a pesar de que él también estaba deshidratado. Bueno, con respecto a la fisiopatología, entonces aquí vamos a tener un funcionamiento renal, una presión de perfusión normal que va a estar determinada por, sí, como la vasodilatación o la vasoconstricción de las arterioles aferente, eferente, y con base a eso vamos a tener un funcionamiento renal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un cuadro de disminución de la presión de perfusión, entonces lo que se va a generar es un incremento de las prostaglandinas vasodilatadoras en la arteriola aferente, ¿sí? Podemos ver el cambio que se genera aquí, generando vasodilatación. También se va a generar un incremento, ¿sí? Se va a establecer un aumento del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, se va a generar un aumento de la angiotensina 2 y esto va a generar una conservación de la tasa de filtrado glomerular. Pero ¿qué pasa en estados patológicos o en la utilización de diferentes medicamentos, como es la utilización de AINES o la utilización de diferentes medicamentos comunes como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Entonces, cuando se utiliza AINES, entonces se va a perder esta producción de prostaglandinas vasodilatadoras, se genera un incremento como tal de la angiotensina 2 y por tanto se va a generar una disminución de la función renal. Si nosotros vamos a utilizar estos medicamentos, entonces va a generar un efecto contrario. Va a generar un incremento de las prostaglandinas vasodilatadoras, va a generar una disminución de la angiotensina 2 y consigo una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Hay que tener en cuenta que la hiperacemia prerrenal puede coexistir con formas de injuria renal aguda intrínseca, ¿sí? Y se convierte en un espectro, una continuidad. Cuando nosotros tenemos un cuadro de hipoperfusión en donde estamos sacrificando flujo sanguíneo renal y estamos generando un componente prerrenal de la injuria renal aguda, si esto se perpetúa, entonces el paciente lo que va a generar es un daño isquémico y va a generar un cuadro de necrosis tubular aguda. Vamos a ir más allá y ya se va a generar compromiso del parénquima. Entonces, a nivel renal, ¿sí? Entonces, las causas más frecuentes son sepsis, isquemia, nefrotoxinas endógenas o exógenas, ¿sí? Entonces, esto principalmente se da por compromiso o glomerular o tubular, intersticial, vascular, teniendo en cuenta que puede ser macrovascular y también microvascular. Entonces aquí está organizado como los tres grupos más importantes. Enfermedad vascular, entonces uno de los cuadros puede ser la vasculitis, teniendo en cuenta que hay entidades un poco más raras como el tromboembolismo o la ateroembolía renal, síndrome hemolítico urémico o un cuadro de hipertensión maligna. Ya cuando el compromiso es a nivel glomerular, entonces se puede presentar un componente tanto nefrítico como nefrótico y lo que se va a encontrar es un sedimento activo con hematuria, leucocituria, cilindros hemáticos y proteinuria. Realmente es raro que una glomeropatía vaya a generar una injuria renal aguda, ¿sí? Normalmente esto es un cuadro más larvado que se entra dentro de la clasificación de la enfermedad renal aguda o una enfermedad renal crónica, pero hay un cuadro que siempre tenemos que tener en cuenta que sí puede dotar con una injuria renal aguda bien marcada, que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Cuando ya tenemos un componente tubular o túbulo intersticial, entonces el representante más frecuente es la necrosis tubular aguda, ¿sí? Como lo que está haciendo nuestro paciente. Y también podemos tener en cuenta la nefritis intersticial aguda, y esta está muy relacionada a la utilización de medicamentos. Bueno, cuando tenemos un componente renal por isquemia, entonces tenemos que recordar que el riñón recibe alrededor del 20% del gasto cardíaco, que la médula renal es uno de los sitios más vulnerables al daño isquémico, que como tal este compromiso renal por isquemia se da más que todo en pacientes que ya tienen una reserva renal limitada, como aquellos que tienen una nefropatía crónica o que ya tienen, que son adultos mayores, y que siempre puede ir de la mano con otras comorbilidades o con otras patologías, como sepsis, fármacos vasoactivos, nefrotóxicos, rhabdomiolisis. Bueno, aquí es importante saber diferenciar entre aquellos que están haciendo un componente prerrenal y que ya avanzaron a necrosis tubular aguda o que todavía están con la etiología prerrenal.
Entonces hay como tres formas. Esto no es una camisa de fuerza, sino que nos permite guiarnos. Una de ellas es la clínica, entonces si el paciente ya tiene un cuadro de hipovolemia, pero pues es de corta duración, aquellos que tienen una relación BUN-creatinina por encima de 20, el FENA, ¿sí?, que es el porcentaje de sodio que es filtrado, que se excreta en la orina, que sigue por debajo de 1, y cuando la osmolaridad urinaria es por debajo de 500. Ya cuando el paciente está desarrollando una necrosis tubular, entonces ya la relación BUN-creatinina va a disminuir, el FENA va a aumentar. Esto nos está diciendo que el paciente realmente no es capaz de concentrar la orina, y la osmolaridad urinaria también aumenta por encima de 500 miliosmoles por kilogramo. Otra de las formas de, de tener un compromiso a nivel intrarrenal es las toxinas o los antibióticos, y esto es muy importante porque muchos de estos medicamentos los utilizamos a diario en nuestra práctica clínica. Por ejemplo, los aminoglucósidos, la anfotericina B, son medicamentos que realmente se utilizan a menudo. Aquí la lista realmente es muy amplia, ¿sí? Que se pueden, medicamentos que pueden relacionarse con necrosis tubular aguda, ¿sí? Y siempre tenerlos presentes y siempre indagarlos en la historia clínica. Bueno, pacientes, sí, para continuar respecto a la diferenciación entre el componente prerrenal y la necrosis tubular aguda, el uroanálisis se convierte en una herramienta muy importante. Entonces, en un uroanálisis, el paciente en una etiología prerrenal realmente no vamos a encontrar mayores cambios, ¿sí? Pero ya cuando tenemos necrosis tubular aguda, vamos a tener ciertos cilindros que nos pueden orientar la etiología, ¿sí? Entonces podemos tener cilindros epiteliales y cilindros glandulares marrones. Otra de las posibles causas, sí, va a ser la etiología renal por sepsis. Entonces, sabemos que el cuadro de sepsis o que el paciente está en un shock séptico, entonces va a generar una vasodilatación. Es un shock distributivo con una vasodilatación generalizada, una disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Y el riñón no es la excepción. También se genera una vasodilatación a nivel renal y consigo va a generar una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuáles son los daños o los mecanismos mejor que son los que están generando el daño a nivel renal? Entonces, la dilatación de la arteriola aferente, se genera una vasoconstricción renal por activación del sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina, vasopresina y endotelina, y también sabemos que el cuadro de sepsis se puede acompañar de daño endotelial por la formación de trombos microvasculares, aumento de la adhesión y migración leucocitaria. Bueno, con respecto a las toxinas, hay muchas más toxinas diferentes a los antibióticos. Una de ellas, y que también lo utilizamos mucho, son los medios de contraste. Entonces hay como tres explicaciones de por qué estos medios de contraste pueden generar un daño a nivel renal. Una de ellas es la hipoxia de la capa externa de la médula renal por perturbaciones de la microcirculación renal y oclusión de los vasos finos. Daño citotóxico directamente en los túbulos, ¿sí?, cuando se aumenta la concentración del fármaco, y obstrucción tubular transitoria por que este medio de contraste sufre una precipitación. No solamente son toxinas endógenas las que pueden generar un compromiso renal, sino también toxinas endógenas, sí, no solamente exógenas, sino endógenas. Dentro de ellas cabe resaltar la mioglobina, hemoglobina, ácido úrico, sí, cadenas ligeras y mieloma, cadenas ligeras que son como características de un cuadro de mieloma múltiple. Entonces hay una toxicidad directa en la zona proximal de los túbulos y una obstrucción mecánica del interior de la zona de la nefrona cuando se precipita la mioglobina o la hemoglobina con la proteína de Tamm-Horsfall. Este es otro cuadro que la que hablamos que se relaciona con la utilización de diferentes medicamentos, y es una nefritis tubulointersticial. Entonces, clínicamente, a pesar de que siempre se ha hablado de una triada de exantema, fiebre o eosinofilia, pues es raro que se cumpla con las tres. Dentro de los paraclínicos, algo que nos puede ayudar es la utilización del FENA, que esté por encima del 1%, que en el parcial de orina tengamos eosinófilos o que tengamos el cuadro de una piura estéril. Esta es como la que nos va más a orientar hacia un cuadro de nefritis tubulointersticial. Y obviamente el antecedente de la utilización de medicamentos.
Otra forma es la nefropatía por cristales. Entonces aquí vamos a tener en cuenta un síndrome de lisis tumoral, medicamentos como el aciclovir o el sulfonamidas y una entidad que se llama la hiperoxaluria. Entonces ya hemos hablado del componente prerrenal, ¿sí? Que no solamente es el cuadro de hipovolemia o hipoperfusión. Ya hablamos algo del componente renal, que vamos a tener en cuenta compromiso glomerular, tubular, túbulo intersticial y vascular. Entonces ahorita pasamos a la tercera, que es el componente posrenal. Y aquí básicamente nos está hablando de un bloqueo, ya sea parcial o total, de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional. Entonces esto lo que hace es que se genere un aumento de la presión hidroestática y así altera como tal la filtración glomerular. Recordemos que nuestro paciente del caso clínico tenía antecedente de un cáncer de próstata y fuera de eso tenía globo vesical. Entonces no solamente estaba cursando con un cuadro de sepsis que nos hablaba del componente renal, no solamente estaba hipoperfundido, estaba hipotenso, que nos hablaba de un componente prerrenal, sino que también tenía un componente prorrenal por este cuadro sugestivo de obstrucción a nivel urinario. Hay como 3 sitios importantes en donde tenemos que tener en cuenta que se pueden presentar las obstrucciones a nivel de la pelvis renal, también en el momento en donde cruzan los vasos gonadales y en el momento en que el uréter se inserta como tal en la vejiga, como los 3 sitios donde es más frecuente que se presenten la obstrucción. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, básicamente al tener la obstrucción se va a generar un aumento de presiones retrógradas, ¿sí? O sea, y va a generar un aumento de la presión como tal dentro del glomérulo y esto va a generar una afectación como tal de la filtración glomerular. Bueno, pero entonces, ¿qué se hace con un paciente con injuria renal aguda? ¿Cómo es el enfoque clínico adecuado? Entonces, siempre tener en cuenta una buena anamnesis, siempre relacionarlo con el contexto clínico del paciente, siempre hacer una adecuada exploración física, ¿sí? Tener en cuenta signos vitales, estado general, ¿sí? Mirar cómo es el estado hemodinámico, mirar cómo es su estado cardiovascular, hacer un adecuado control de volumen de líquidos administrados y eliminados en la medida que se pueda y hacer una adecuada palpación abdominal y realmente hacer un examen físico completo. Dentro de los paraclínicos, entonces, el abordaje inicial se puede basar en estos 3 componentes: pruebas de función renal, ¿sí? Uroanálisis, electrolitos, todo, y lo repito, con base al contexto clínico. Sí, si al paciente le están sospechando otro cuadro o otra entidad, pues los exámenes se van a solicitar con base a esto. Bueno, ¿cuándo sospechar un cuadro de injuria renal aguda prerrenal? Entonces, realmente cuando tenemos signos físicos de hipotensión ortostática, taquicardia, ¿sí? Disminución de la presión venosa yugular, disminución de la turgencia cutánea, ¿sí? Cuando el paciente realmente nos está mostrando manifestaciones de hipovolemia, pacientes que tienen características de falla cardíaca, ¿sí? Todo esto. Consumo de fármacos diuréticos, AINES y ECA-ARA2, ¿sí? Como muchas o son unos punticos claves, pero son muchas las características que nos pueden hacer pensar en un cuadro de injuria renal aguda prerrenal. Doctor, una cosita, ¿te puedo interrumpir un segundo? Como para hacer un resumen como de esta parte. Entonces, lo que decía el doctor, pues es cierto, es importante pues enfocar el caso clínico a la causa que está ocasionando la lesión renal aguda. Sin embargo, la lesión renal aguda es una colección de síndromes diversos, ¿sí? Entonces, digamos que la nueva clasificación lo que hace es clasificar la lesión renal aguda de acuerdo a la fisiopatología. Entonces, usualmente lo que hacemos cuando vemos un paciente con lesión renal aguda, entonces clasificarlo en 4 grandes grupos, ¿sí? Lesión renal aguda isquémica, que hace referencia o está dentro de la isquémica la causa prerrenal, pero no es la única, ¿sí? Entonces, lesión renal aguda isquémica, séptica, porque pues la séptica, si ustedes quieren leer lesión renal aguda, se van a dar cuenta que hay artículos y artículos de lesión renal aguda séptica, la fisiopatología es completamente diferente, entonces lesión renal aguda isquémica, séptica, tóxica, y eso se refiere pues a los AINES, los IECA, los medios de contraste, los antibióticos que causan nefrotoxicidad y las obstructivas, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la primera clasificación.
fisiopatológica. Antiguamente se hacía de acuerdo pues, a las causas, ¿sí? Prerrenal, renal y podrenal. Pero hoy en día se sabe que es, pues, o la tendencia es a clasificarle según el enfoque fisiopatológico, ¿sí? Entonces, dentro de las causas prerrenales o isquémicas, como tú lo clasificaste como prerrenales, que también es importante pues hacer el enfoque pues etiológico, entonces puede estar el síndrome cardiorrenal, la falla cardíaca, los pacientes que están en choque, choque hemorrágico, choque hipovolémico, también el choque séptico puede hacer parte pues de la clasificación isquémica si digamos si la presión de perfusión renal no está pues en el límite, ¿sí? El síndrome compartimental abdominal también. Y dentro de las clasificaciones de causas prerrenales también están los medicamentos. Entonces, digamos que lo más importante es tener el enfoque fisiopatológico, ¿sí? Obviamente también es importante la etiología, pero lo principal es clasificarlo fisiopatológicamente. ¿Listo? Sí. Señora. Bueno, entonces con respecto al componente obstructivo de la injuria renal, entonces tener en cuenta aquellos pacientes con antecedente de enfermedades de próstata, nefrolitiasis, pacientes que pueden cursar con un cáncer pélvico o paraórtico, algo que nos pueda sugerir un cuadro de cólico renal, un dolor tipo cólico en flanco que irradia hacia la ingle, o cuadros como tal de síndromes irritativos como, por ejemplo, nicturia, polaquiuria o dificultad para comenzar la micción. Entonces, en la valoración de un paciente con injuria renal aguda es indispensable la revisión de los fármacos que recibe, no solo porque pueden ser causantes del problema, sino que también estos medicamentos se tienen que hacer un ajuste respecto a la dosis dependiendo de la función renal. Entonces, dentro de los paraclínicos, como los dos estándares más importantes, entonces la función renal y el uroanálisis. Con respecto a la función renal, entonces siempre tener en cuenta que la creatinina, a pesar de que es lo que realmente utilizamos a diario, puede tener ciertos limitantes, sí, considerar aquellos estados en donde hay una disminución de la producción de la creatinina para hacer una adecuada interpretación de la misma, el parcial de orina, sí, en donde vamos a tener o no presencia de sedimentos anormales. Imagenología normalmente está reservada a aquellos pacientes en donde no se conoce realmente la causa o del daño renal o si se está sospechando que la causa es obstructiva, y ya ciertos pacientes tienen indicación de biopsia renal. Sí, entonces cuando hay una proteinuria significativa de proteínas por encima de 3 gramos al día o hematuria, ¿sí? Nueva, sedimento urinario activo o que no ninguna de no se ha podido establecer cuál es la causa como tal del daño renal. ¿Y esto por qué? Porque se tiene que establecer bien cuáles son los criterios o cuáles son aquellos pacientes que tienen que ser llevados a biopsia renal. Se ha visto, por ejemplo, en este estudio, es un estudio retrospectivo en donde se sometieron 68 pacientes a biopsia renal, ¿sí? En los cuales se tenía una sospecha clínica de compromiso renal. Se encontró que el 51% de los pacientes tenían una causa específica de lesión renal aguda, apenas la mitad, sí, y lo que llevó a un cambio en el tratamiento apenas de un 20%, pero sí se asoció con complicaciones a cerca de un 22%, ¿sí? Entonces es siempre tener en cuenta cuáles son los pacientes que se tienen que llevar a biopsia renal. El parcial de orina, aquí ciertas características que nos pueden indicar acerca de la etiología respecto a la injuria renal aguda, y una de ellas es la relación BUN-creatinina, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que este es como un esquema que encontré donde explican la forma en cómo se absorbe realmente la urea, ¿sí? Entonces la urea, el BUN, perdón, ¿sí? Entonces como tal se puede absorber completamente de una forma pasiva, ¿sí? Esto no es como muy preciso, pero es una de las formas para orientarnos de que el paciente está cursando con un origen de hipoperfusión o hipovolemia como tal de una componente prerrenal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando entonces hay una disminución del flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces lo que se está generando es un aumento, ¿sí? Una retención de sodio y de agua, y si se retiene sodio y agua, se reabsorbe sodio y agua, como la urea se reabsorbe de manera pasiva, entonces también se va a aumentar la reabsorción de BUN, ¿sí? Entonces esto nos va a generar un aumento de la relación BUN-creatinina. Y nos puede servir como guía para establecer el posible origen.
Como dijimos, hay ciertos paraclínicos que también nos pueden servir y este es como uno de los objetivos hacia el presente o hacia el futuro del abordaje de la injuria renal aguda. Sí, ciertos marcadores nuevos que nos pueden dar una orientación acerca de la etiología y también del manejo. Sí, entonces, por ejemplo, la depuración de creatinina, pues algo que realmente no se usa con injuria renal aguda. El GENA, sí, que nos puede determinar entre un componente prerrenal y renal. Sí, ya hablamos de la relación creatinina por encima de 20, que también nos sirve para lo mismo. Uno de los marcadores que están entrando como en uso es la cisteína C. Entonces, realmente es una proteína inhibidora de la proteasa cisteína. Se eleva 48 horas antes que la creatinina sérica, entonces es un biomarcador mucho más temprano que la creatinina. Es más precisa cuando las tasas de filtraciones son más altas y en aquellos pacientes que tienen una masa muscular reducida, que es uno de los mayores problemas que tiene realmente la creatinina. Como dijimos en el abordaje de la fisiopatología, muchas de las cosas que se generan es un aumento de la cascada inflamatoria y la liberación de interleuquinas. Entonces, una de ellas es la medición de interleuquina 18. Entonces, como tal, es una citoquina proinflamatoria y es inducida por la lesión a nivel del túbulo contorneado proximal. Hay otros biomarcadores de lesión tubular, otros marcadores de estrés renal. Como tal, los biomarcadores de lesión tubular incluyen la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, la N-gal, la molécula 1 de lesión renal, la KIM-1, y la proteína de unión a ácidos grasos de tipo hepático, la L-FAP. Los biomarcadores de estrés renal, entonces tenemos la metaloproteinasa 2 de lesión tisular y la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina. Hay muchos, sí, y ya han estado saliendo estudios que están queriendo introducir mucho más en el abordaje clínico todos estos biomarcadores y ese es como el futuro realmente para el abordaje de los pacientes con injuria renal aguda. Listo, entonces si quieres, espérame, entonces para que quede clara esta parte, ¿listo? Sí, entonces digamos que hay marcadores, digamos que los marcadores que nosotros utilizamos actualmente para clasificar la lesión renal aguda son marcadores son marcadores funcionales, ¿sí? Que son la creatinina y el gasto urinario. ¿Cuál es el problema que tiene la creatinina y el gasto urinario? Que en pacientes que no tienen antecedente de enfermedad renal crónica, ¿sí? En pacientes que la creatinina es normal y la tasa de filtraciones glomerulares es normal, solamente se alteran cuando el 50% de las nefronas están alteradas, ¿sí? Entonces, digamos que los estudios hoy en día lo que quieren hacer es tratar de encontrar o identificar biomarcadores o algún otro examen que identifique más tempranamente la lesión renal aguda, ¿sí? Entonces, por eso es que ahora están investigando la cistatina C, la interleuquina 18 y los biomarcadores de estrés renal, ¿sí? Otra cosa importante acá es que, digamos que el que se usa actualmente y que hoy en día es el más utilizado, es el biomarcador de estrés renal, el último que tienes ahí, que es el TIM2 y el inhibidor similar a la insulina 7, que se llama el NephroCheck. Entonces, si ustedes averiguan el NephroCheck, ese ya existe, incluso existe en Colombia, sin embargo, solamente pues, se utiliza en este momento en estudios clínicos. Los estudios clínicos que más se han utilizado son los pacientes que están en cuidados intensivos y en los pacientes que tienen cirugías cardíacas. Entonces, digamos que antiguamente se pensaba que los pacientes que hacían lesión renal aguda hacían necrosis tubular aguda, ¿sí? Que algunos lo pueden hacer, pero la mayoría de los casos lo que hace el riñón es detecta que algo no está bien en el cuerpo, ¿sí? Y lo que hace es protegerse, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante ese biomarcador. Entonces, ese biomarcador está específicamente en el ciclo celular en la fase, en la fase G1, ¿sí? Entonces, lo que hace el riñón es detenerse, ¿sí? Yo me protejo, algo está mal, yo me protejo, dejo de funcionar y la creatinina se sube, ¿sí? Entonces, cuando la creatinina se sube es porque ya el riñón está protegiéndose y está sin funcionar. Y por eso es que el TIM2, pues el NephroCheck, uno lo detecta temprano. Antes de que la creatina se suba, uno pide el NephroCheck o hace el NephroCheck y está elevado, ¿sí? Entonces, digamos que hoy en día lo que se quiere buscar es un biomarcador que me detecte más tempranamente la lesión renal para poder prevenir sus consecuencias. ¿Listo? Sí, señora.
Bueno, dentro también del enfoque clínico, tener en cuenta que esta es una entidad que va a cursar con ciertas complicaciones. Una de ellas va a ser la uremia, que también va a tener consecuencias en el estado de conciencia del paciente. Va a haber cuadros tanto de hipervolemia como de hipovolemia. Normalmente cursa con hiponatremia en el caso de que esté cursando con una hipervolemia concomitante, entonces esta hiponatremia va a ser dilucional. La más temida de ellas es la hiperpotasemia, ¿sí? Que puede generar compromiso y alteración a nivel de la conducción cardíaca. También va a generar aumento de cuadros de diátesis hemorrágica. Las infecciones van a ser tanto causas como consecuencias del paciente con injuria renal aguda. Sí, puede haber complicaciones cardíacas que van muy de la mano con el cuadro de aumento del potasio, ¿sí? Hiperfosfatemia o hipocalcemia y los cuadros de acidosis. Ya para entrar en el tratamiento, entonces tener en cuenta la prevención. Realmente esto es como lo más importante, tratar de evitar que un paciente que esté hospitalizado desarrolle injuria renal aguda. Sí, tener en cuenta todos estos factores de riesgo, tener en cuenta todos estos medicamentos que pueden afectar al riñón, garantizar un volumen circulante efectivo para evitar el compromiso de hipoperfusión. Para eso hacer un monitoreo adecuado de líquidos, tanto administrados como eliminados, y si se establece como tal el manejo, la injuria renal aguda, hacer un diagnóstico y un tratamiento etiológico precoz. Y esto realmente sí ha visto que ha tenido un impacto. Entonces, acá en este estudio podemos ver que 276 pacientes se sometieron a cirugía cardíaca. Entonces, se utilizaron dos brazos. Uno de ellos fue la atención de rutina normalmente y el otro brazo fue establecer un protocolo adecuado de prevención de injuria renal aguda, que se centraba en dos cosas: en evitar medicamentos nefrotóxicos y en optimización hemodinámica. ¿Qué se encontró? Que la injuria renal aguda posoperatoria fue significativamente menor en el grupo de protocolo de prevención de la lesión renal aguda, un 55% frente a un 72%, con una reducción del riesgo absoluto del 17%. Entonces eso también tenerlo presente, que es lo más importante antes de establecer el manejo. Entonces este es como uno de los algoritmos que encontramos para el abordaje, ¿sí? Siempre cuando se confirme el diagnóstico, entonces todo esto hacerlo con base a historia clínica, examen físico, los paraclínicos que ya hemos mencionado, determinar la estabilidad hemodinámica, el examen de uroanálisis, ¿sí? Terminar o retirar todos aquellos medicamentos nefrotóxicos, hacer un ajuste renal dependiendo de los medicamentos que se tienen que continuar, pero que pueden generar daño a nivel renal, ¿sí? Determinar las causas, ¿sí? Si es, pues, dependiendo del abordaje que se tenga, si es fisiopatológico o etiológico. En este caso, en abordaje etiológico prerrenal, intrarrenal o porrenal, y ya hacer el abordaje dependiendo de la causa. Este es otro algoritmo que me pareció bastante interesante, que va como paso a paso, ¿sí? Entonces, siempre tratar de determinar si el paciente tiene riesgo de hacer injuria renal aguda, y inclusive si el paciente no tiene riesgo, estar haciendo una reevaluación apropiada de los diferentes factores de riesgo siempre que el paciente esté hospitalizado. Si realmente tiene factores de riesgo, entonces establecer este monitoreo, todas estas herramientas de prevención que ya dijimos anteriormente. Si realmente ya desarrolla la injuria renal aguda, entonces mirar cuáles son las posibles causas y tratarla dependiendo de las causas. Sí, siempre tener en cuenta el ajuste de los medicamentos, ¿sí? A las dosis adecuadas. Y ya si el paciente avanza en su estadio de injuria renal aguda, pues ya considerar la terapia de reemplazo renal. Bueno, algo importante es que se ha cometido un error, y esto es como una de las causas que ha generado un cambio en el abordaje de la injuria renal aguda, es que siempre que tenemos un componente de hipoperfusión o un componente de prerrenal, se nos viene a la cabeza que es igual a aumento de líquidos, una hidratación endovenosa exagerada, y realmente eso no es así, realmente no son sinónimos. ¿Por qué? Porque son muchas las causas que me pueden generar una disminución como tal del flujo sanguíneo renal. Entonces sí, efectivamente, una de ellas es la hipovolemia, y pues eso sí ya tenemos que
hacer un adecuado abordaje de la reanimación hídrica, pero entonces también tenemos que tener las otras causas, por ejemplo, un bajo gasto cardíaco, pacientes que están cursando con un síndrome cardiorrenal o un shock cardiogénico, pacientes que están haciendo un infarto renal, pacientes que tienen estenosis renal, pacientes que están haciendo un síndrome abdominal compartimental. Todos esos se tienen que tener en cuenta. No solamente es una reanimación hídrica agresiva lo que nos va a generar una mejoría en la función renal en estos pacientes. Por eso, el manejo de la hemodinamia en pacientes con injuria renal aguda, pues realmente es algo de vital importancia. Tenemos que tener en cuenta que no es una fórmula de cocina, sino que se tiene que estar revalorando adecuadamente los pacientes, establecer si el paciente está respondiendo o no se está respondiendo a líquidos, determinar si el paciente puede ser respondedor a líquidos y mirar que no haya un cuadro de sobrecarga de volumen, que eso puede generar o puede empeorar como tal los desenlaces del paciente. Las indicaciones de terapia de reemplazo renal pues realmente son varias. Estas son como las que siempre tenemos presentes: pacientes con un síndrome urémico, pacientes con un cuadro de hipercalemia que no responde al manejo médico, pacientes que tienen una acidosis metabólica también refractaria con un pH por debajo de 7,2 y un bicarbonato por debajo de 12, pacientes que tienen una sobrecarga hídrica que no responden al manejo diurético, pacientes con una creatinina por encima de 6 o un BUN por encima de 80. Con respecto al BUN, pues es un poco controvertido, ¿sí? Lo mismo en síndrome urémico, unos hablan de 80, otros hablan de 100, otros hablan un punto de corte inclusive más de 120. Y la creatinina también, porque por ejemplo en tu caso, en el caso que pusiste... Tendrá indicación. Tendría indicación, pero si es una causa obstructiva, ¿cuál sería? Exactamente. Inclusive, como vamos a ver más adelante, el paciente se logró hacer una derivación con nefrostomías y tuvo una mejoría de la función renal en cuestión de 48 a 72 horas. Entonces, como tal, no es algo como una camisa de fuerza todas estas indicaciones, sino que se tienen que poner en contexto con cada uno de los pacientes. Exacto, eso sí, eso es lo más importante. Obviamente, si te llega un paciente con potasio en 7, con cambios electrocardiográficos, anúrico, que no responde al manejo médico inicial, pues obviamente la indicación es hacer la terapia de reemplazo renal inmediato. Pero pues todo depende de las comorbilidades que tenga el paciente, del motivo de ingreso del paciente, ¿sí? No es como, si tiene un BUN mayor a 80, ya de una vez terapia de reemplazo renal, no, o sea, hay que mirar el contexto clínico. Sí, señora. Bueno, esta es una forma para que se acuerden de cuáles son las indicaciones que siempre tenemos que tener en cuenta para la terapia de reemplazo renal. La evolución del paciente, entonces realmente se considera un cuadro séptico con un foco urinario, se documentó un germen B positivo, se dio manejo con carbapenémicos, se vio una adecuada respuesta clínica, tuvo una respuesta inflamatoria modulada. Con respecto a la injuria renal aguda, entonces se manejó su componente prerenal con una adecuada reanimación hídrica, mejoró cifras tensionales y perfusión distal. Con el componente prorrenal, como les comenté, al paciente se derivó, se le hizo nefrostomía bilateral, mejoró su respuesta inflamatoria, también se mejoró su componente renal. 7 días posterior al ingreso, el paciente tenía una función renal cercana a su creatinina basal, se estabilizó hemodinámicamente, se terminó antibiótico-terapia en casa y realmente al hacer el seguimiento por consulta externa, el paciente desde el punto de vista renal no tenía ninguna consecuencia, ya estaba en manejo con su patología de base, que realmente era el cáncer de próstata, pero el paciente al impactar en cada una de las causas que tenía el compromiso renal, mostró una adecuada mejoría. Entonces eso nos muestra realmente la importancia de hacer un adecuado abordaje de estos pacientes. Y a pesar de que al inicio tenía indicaciones, no se le hizo terapia de reemplazo renal. Como tal, el pronóstico pues, puede tener una mortalidad hospitalaria cerca del 50%. Si vamos a llevar un seguimiento más a largo plazo, podemos ver que puede tener una mortalidad al año cerca del 11%, a los 2 años del 3%. Puede generar una pérdida permanente de la función renal y ya ir a un cuadro de diálisis crónica, el paciente ya va a ser una enfermedad renal crónica y puede tener una disminución en la calidad de vida a largo plazo.
Entonces, como tal, los mensajes para llevar a casa, que son como las conclusiones, entonces el síndrome caracterizado por la injuria renal aguda, o sea, que el síndrome caracterizado por un rápido deterioro de la función renal, produciendo retención de productos nitrogenados, alteraciones electrolíticas y desórdenes del equilibrio ácido-base, puede genera una gran carga de morbilidad, mortalidad y unas complicaciones, por lo tanto se tiene que abordar a estos pacientes de una manera rápida y adecuada. Se puede, dependiendo del origen, si es prerrenal, renal o porrenal, o dependiendo del punto de vista fisiopatológico, hacer un manejo oportuno, tener en cuenta aquellos que tienen indicación de terapia de reemplazo renal, realizarla, y nunca desmeritar una injuria renal aguda. El pronóstico puede llegar a ser muy sombrío si realmente puede permanecer, puede generar una pérdida de la función renal permanente, o incluso el paciente puede fallecer. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la exposición excelente. Entonces damos lugar si alguien desea hacer una pregunta o la doctora Paola desea intervenir en algo. Bueno, digamos que, bueno, aparte de lo que ya el doctor Luis Felipe nos mencionó, es importante, vuelvo y digo, poner en contexto el caso clínico del paciente, las comorbilidades que tiene, la calidad de vida que quiere tener. Entonces, no todo paciente que llegue con criterios, digamos, de ingreso a terapia de reemplazo renal es candidato a ingresar a diálisis, ¿sí? Entonces, siempre cuando un paciente está con una lesión renal CADIGO 3, que tenga indicación de ingreso a terapia de reemplazo renal, debe ser una decisión compartida, la toma de decisiones debe ser compartida, tanto por el paciente, la familia y los médicos pues, que intervengan en él. La lesión renal aguda muchas veces, digamos, no se tiene en cuenta. Hasta el 20% de los pacientes que ingresan a una hospitalización, como decía el doctor, pueden tener lesión renal aguda, ¿sí? La lesión renal aguda puede ser una CADIGO 1, una CADIGO 2, una CADIGO 3, y eso va a determinar, digamos, el pronóstico renal y de complicaciones a futuro. Entonces, se ha establecido, se sabe ya que un paciente que presente lesión renal aguda, independientemente de que sea CADIGO 1, 2 y 3, tiene un riesgo más alto que una persona que no presente lesión renal aguda de tener a largo plazo, o sobre todo en el siguiente año después de la lesión renal aguda, de infartos, de falla cardíaca y de enfermedad renal crónica. Entonces, es muy importante que se te olvidó pues decirlo en la charla, cada persona, cuando una persona presenta lesión renal aguda, es importante hacerle seguimiento a esa función renal, ¿sí? En el paciente ambulatorio. El médico en general lo puede hacer, ¿sí? Entonces siempre hay que revisar un paciente que haya estado hospitalizado, siempre hay que revisar la historia clínica del paciente y mirar si presenta un episodio de lesión renal aguda o no, y hacerle seguimiento pues a ese paciente. Un paciente que presente lesión renal aguda y que no tenga antecedente de enfermedad renal crónica y salga con una creatinina normal, tiene riesgo de tener enfermedad renal crónica. Entonces no se les olvide pedir siempre al de ese paciente una ecografía renal, un parcial de orina para evaluar si este paciente queda con un compromiso renal crónico o no. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Creo que no hay ninguna duda, doctora. Entonces, yo creo que ya podríamos dar por terminado y queríamos darles gracias a todos por la asistencia, a los doctores que nos acompañaron el día de hoy por su compromiso con nosotros y en especial al doctor Luis Felipe Murcia por su excelente exposición y a la doctora Paola Andrea Parra por su acompañamiento y sus valiosas intervenciones. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes.